Gracias, compañeros. Vamos, en estos momentos me acompaña Flavia Freidenberg. Ella es observadora electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también llegó a nuestro país para seguir de cerca este proceso electoral. Flavia, bienvenida a los medios legislativos, qué gusto. Muchas gracias. Comentar un poco de aquellos detalles que se pudieron apreciar a propósito de las elecciones del día de hoy en Ecuador. Sí, estuvimos desde muy temprano en la mañana observando diferentes recintos dentro del Cantón Quito, pero recintos muy diferentes entre sí, en el condado y en el centro de Quito y en la zona del hipercentro, digamos, y la verdad que la reflexión final ha sido que ha sido una jornada muy tranquila. La gente ha estado muy contenta de pudiendo estar los chicos que estaban en las mesas. En la mayoría de ellos habían sido los titulares, los mismos que habían estado en la elección anterior, el 19 de febrero, y estaban muy emocionados que ellos tenían una responsabilidad la verdad no hemos visto ningún incidente, no había votos marcados, no había ninguna discusión respecto al qué lapicero había que utilizar, no había problemas. De la tinta y todos estos mitos que se han ido generando. El día de hoy no ha habido ninguno de esos rumores, ni ninguno, por lo menos en lo que nosotros hemos podido ver. Hemos estado todo el día acompañando el proceso electoral ecuatoriano. Me queda una satisfacción muy grande. Yo confío mucho en la ciudadanía ecuatoriana. Yo creo que la ciudadanía ecuatoriana es una ciudadanía muy madura, y más en estos momentos. Como bien sabemos, es el momento del Ecuador, posiblemente en la historia del Ecuador, de mayor tiempo de procesos competitivos, electorales, plurales, en la historia del país. Entonces me parece que hoy es una jornada histórica. Creo que tener elecciones competidas y reñidas es parte también del juego democrático, y durante todo el día de hoy creo que los ciudadanos ecuatorianos han participado de una fiesta cívica. Flavia, conversábamos previo a esta entrevista 20 años de experiencia en estos estudios respecto de la política ecuatoriana y estos procesos electorales puntualmente. Sí, comencé mis estudios en 1998, un 18 de agosto de 1998 llegué a la Asamblea Legislativa, el que era el Congreso Legislativo, y desde ahí todos mis trabajos han estado sobre estudios de los partidos políticos, sobre estudios del populismo, sobre estudios de las élites políticas y sobre las elecciones en el Ecuador. Muy brevemente, y tomando en cuenta estos detalles, Flavia, ¿cómo a partir de estas investigaciones y estos estudios se ha podido evidenciar de pronto un cambio a lo largo de estos años respecto de los procesos electorales? Bueno, el dato que se mantiene es que ha habido elecciones con opciones, ¿no? No tan reñidas como la de hoy. Hace tiempo que no tenemos una elección tan reñida como la de hoy. Por eso también muchas prácticas, muchas percepciones, muchos temores, porque la gente está desacostumbrada. De hecho, una segunda vuelta ya, la última la tuvimos en el año 2006. Sí. Entonces llevamos más de 10 años de un proyecto político que tenía una legitimidad en las urnas bastante importante, con diferencias de puntos porcentuales muy altos, donde no se ponía casi nunca en juego la gobernanza electoral, porque cuando tú tienes 34 puntos porcentuales de diferencias entre el primer candidato y el segundo, como fueron en la presidencial pasada, hay un montón de cosas que casi no se ven. Cuando tú tienes una elección reñida de muy poca diferencia, es decir, muy chiquita la distancia entre el que más votos saca y el segundo, lo que tú tienes es que un montón de elementos de la gobernanza electoral adquieren otra dimensión. Yo creo que además durante todo este periodo, estos 10 años, el sistema electoral ecuatoriano se ha profesionalizado. Hoy tienes un Consejo Nacional Electoral que hace las cosas de una manera muy distinta a como se hacían. Yo me acuerdo, a mí eso nadie me lo contó, cómo contábamos antes los votos. Entonces creo que en ese sentido estas dimensiones que adquieren nueva relevancia en un contexto de mucha más competitividad como el que tenemos hoy, son muy importantes, ¿no? Parte de las innovaciones sin duda que se han podido lograr. Sí, muchas innovaciones y sí me gustaría hacer una puntualización, porque es algo que hemos comentado entre varios miembros de más de los 300 observadores internacionales que estamos aquí. Nosotros estuvimos en la primera vuelta, nosotros identificamos algunos elementos que creíamos que se podían mejorar, como el cambio de la urna biombo, ¿no?
como la gestión de las redes sociales, como la despersonalización de las redes, como, bueno, una serie de elementos. Yo en lo particular adopté un colegio, me obsesioné con ese colegio, yo quería que ese colegio se le cambiaran algunos elementos, hice recomendaciones y muchas de esas recomendaciones fueran tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, la verdad que como observadora electoral me siento muy respetada, porque nosotros vinimos en el 19 de febrero a hacer un trabajo voluntario acompañando al proceso electoral ecuatoriano. Nuestras recomendaciones, la mayoría de ellas, fueran tomadas en cuenta. Yo le pregunté a los miembros de las juntas receptoras de voto hoy cómo veían el cambio, por ejemplo, de la urna biombo, si ellos se sentían más cómodos, ellos eran los que lo tuvieron que utilizar, ¿no? Y la mayor parte, el 95% me dijo de los que yo consulté que estaban muy contentos con el cambio de cambiar la urna biombo a esta nueva urna, ¿no? Entonces, son recomendaciones que uno hace para acompañar al proceso, para acompañar a los ciudadanos ecuatorianos, para de alguna manera generarles confianza y legitimidad en un proceso que es competido, ¿no? Correcto, Flavia. Ya para finalizar, en un minuto nada más, además de estas observaciones que fueron recogidas para el día de hoy, para esta segunda vuelta, ¿qué más deja la observación electoral? ¿Hay otras recomendaciones que se formularán en este caso para que en lo posterior puedan ser acogidas? Claro que sí, yo creo que hay una serie de elementos que son técnicas, la mayor parte de ellas, que pueden contribuir a seguir mejorando. Los procesos electorales son procesos de continua mejora, ¿no? Nunca, aunque el CNE tiene un reconocimiento internacional de su mención de calidad, ¿no? De la ISO, y eso es algo muy difícil, es uno de los pocos que la han conseguido, organismos electorales. Entonces, en verdad creo que esto es un proceso de mejora y lo importante es la actitud de mejora, y creo que muchas de las cosas que la gente desconfía es más por desconocimiento o por una serie de elementos externos a la propia manera técnica de hacer las elecciones, y eso hay que mejorarlo. Y de ahí la importancia sin duda de conocer siempre la información oficial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias. Flavia Freidenberg, ella es observadora electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha llegado al Ecuador también para seguir de cerca esta jornada electoral. Voto a Voto 2017, continuamos con ustedes.